Hola chicos, buenas tardes. ¿Me ayudarían con algo rápido del audio, por favor? Así es, sin audífonos. Y quiero ver si se escucha mejor así. O, a ver, déjenos conecto y me dicen. Se escucha mejor. ¿Cuál votan, antes o después? Nadie me puede escuchar. ¿Hay alguien ahí? Yo Ok. voto por después. ¿Después? Sí. Ok. Y Bueno, yo también con los audífonos. ok, muchas gracias. Bueno, son todavía unos minutos antes de la hora de la clase, entonces si quieren aprovechemos para que me cuenten qué quieren estudiar, porque ningún día he tenido el tiempo de preguntarles, pero sí me gustaría, ahorita que somos poquitos, cuéntenme. Pues administración de empresas. Ah, muy bien. Ok. ¿Los demás? A mí, yo enfermería. Ok. Mi hermana estudia enfermería también. Guillermo, Vanessa, Omar. Programación, ok. Muy bien. Y todos para el poli, ¿verdad? Pues sí. ¿Alguien más también va a aplicar para la UNAM o la UAM? Sí, yo voy a aplicar para las otras dos. Ah, muy bien. ¿Sí has visto que para la UAM el temario del examen depende de la carrera que vas a meter? Sí, de hecho de la UAM viene solamente habilidad lectora. Bueno, sí es como español. Ujú, Viene lo que son matemáticas, pero no es matemáticas, es como habilidad matemática. ujú. Y ya de ahí viene pues algo referente a la carrera. Para mí viene historia universal, historia de México, pero son preguntas muy selectivas, Sí, depende de la carrera. sí es lo que les iba a decir, que en la UAM, o sea, la ventaja es de que el examen solamente trae como las materias que realmente vas a ocupar en tu carrera, pero el problema es que la dificultad de esas preguntas yo los considero así como muchísimo más difíciles que en la UNAM o en el Poli, que son más generales. El problema de la UNAM y el Poli es que te preguntan de todo, historia, geografía, aunque tú vayas para, pues no sé, para tal vez para una ingeniería, ¿no? Algo que no tenga tanto que ver. Y así cada examen tiene lo suyo. Muy Y bien. de hecho, por ejemplo, de la UAM, solamente son bueno, el examen o la guía que dieron estaba dividido en 3 materias, en la habilidad lectora, matemáticas y pues eran preguntas referentes al conocimiento, algo así eran. Y solamente tiene esas 3 partes. Ujú, ok. Ujú, ok, muy bien. Pues mucha suerte. Que te vaya muy bien en todos los que hagan. Está bien que hagan de varios porque hacia alguno, ¿no? Alguno, más probabilidades de éxito. Muy bien. Ok, ¿qué más les iba a decir? Ah, bueno, ya son las 5, pero aún somos poquitos. Mm. ¿Alguien de ustedes ya hizo el examen simulacro? Un grillito. Cruc, cruc. Nadie, nadie. Ok. Yo los animo a que lo hagan. Tienen hasta, bueno, todavía tienen 3 días, ¿no? Creo que es hasta el domingo, que es 25. Sí, tienen hasta el domingo. Váyanlos haciendo, eso les ayuda mucho justamente para que ustedes vayan viendo cómo van mejorando en sus clases y también a quitarse dudas y a ir viendo la forma en la que les plantean las cosas. Entonces, cuando puedan, háganlo, bueno, cuando puedan antes del domingo y la siguiente semana lo revisamos. Yo hasta el momento no tengo acceso a sus exámenes, pero voy a ver si los logro tener
Porque no sé si ustedes pudieran como tomar screenshots y así, pero no quiero pedírselos porque sería como distraerlos de su examen, pero para que revisemos las respuestas correctas despuesito. Ok, pues vamos a empezar porque ya son las 5 y tal vez hoy sí nos llevemos toda la hora. Ok, ¿ya pueden ver mi presentación? Sí, Sí. Ok, esta diapositiva ya la conocen, ¿no? Fue donde les hice el resumen de todo lo del metabolismo. Y si recuerdan, ya vimos lo que era la fotosíntesis, que es el tipo de nutrición autótrofa. Y hoy vamos a ver el que nos falta, que es la respiración celular, que es el tipo de nutrición que tenemos los heterótrofos. Entonces, pues vamos a empezar. Pues es igual un tema así de bioquímica, entonces son varias reacciones, pero tranquilos, no pasa nada. Al final vamos a repasarlo un buen de veces hasta que quede súper bien. Ah, miren, este es el temario, por si no habían visto el temario de biología de lo que viene en su examen. A grandes rasgos, esto es lo que viene y ya vimos los primeros 3, ¿no? Que es biología como ciencia, biomoléculas, metabolismo, que vamos a terminarlo hoy, y la siguiente semana vemos ciclo celular, que es mitosis o meiosis. Y desde mi punto de vista, ahí acabamos con la parte más pesada, ¿no? Que es todo como lo micro, lo pequeñito y puras reacciones. Y pasamos a lo macro, que es ecología. Bueno, genética es de nuevo micro, pero siento que está como más llevadero, evolución y un montón de temas de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Entonces, ya casi vamos a la mitad. Ok, entonces empezamos con la respiración celular. Bueno, antes, ¿no tienen dudas del tema que vimos ayer o antier? Bueno, ok. Profesora. Empecemos con esto. Recordemos que la respiración celular, aunque igual se llama respiración, es muy diferente a la respiración pulmonar. Al final están implicados los mismos gases, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, pero son procesos distintos porque a nivel pulmonar es de manera física, ¿no? Estamos metiendo aire directamente de la atmósfera a una cavidad interna de nuestro cuerpo. Entonces, eso es a nivel como macro. Y la respiración celular, pues como su nombre lo dice, va a ocurrir dentro de las células y específicamente de las mitocondrias. Ahora sí ya llegamos a las mitocondrias que siempre ponen en el Kahoot que en las mitocondrias pasan las cosas. Ahora sí, la respiración es la que pasa en las mitocondrias, ¿no? Y lo que va a suceder en términos generales es que a partir de moléculas de oxígeno, solo de oxígeno, y de lo que comemos, como pueden ser carbohidratos, en especial la glucosa, que siempre es el ejemplo, o también de lípidos o proteínas, vamos a degradarlos hasta obtener energía en forma de ATP. Entonces, en términos generales, la respiración celular es la obtención de energía en forma de ATP a partir de la oxidación de moléculas. Y eso de oxidación, no sé si quede muy claro alguien que me pudiera decir diferencias entre moléculas que se oxidan y moléculas que se reducen. Es un tema totalmente de química, pero pues aquí vale la pena aclararlo. ¿No lo han visto en química o todavía no llevan química? Creo que no, ¿verdad? En el curso. No, todavía no llevamos química. Ok, bueno, entonces se los digo brevemente. Cuando algo se reduce, quiere decir que gana electrones. La molécula va a estar ganando electrones, que de alguna forma los podríamos entender como energía, ¿no? Entonces, moléculas que se reducen ganan energía y las moléculas que se oxidan pierden electrones, ceden electrones. Para mí siempre fue como confuso porque la palabra reducir pareciera que es como quitarle, ¿no? Pero piensen que es justo lo contrario a lo intuitivo. Si es una molécula que se reduce, está ganando electrones. Entonces, en el caso de la respiración, lo que va a suceder es que las moléculas se van a oxidar. Entonces, van a estar cediendo electrones, ¿no? Van a estarlos perdiendo.
Eso no creo, bueno, no sé si viene en su examen. Al final les voy a enseñar las preguntas que vienen parecidas al examen y justamente ponen la palabra oxidación como palabra clave para poder responder la pregunta. Entonces van a ver que sí es importante recordar esto. Y bueno, esto va a ocurrir en las mitocondrias. Las mitocondrias, recordemos que tienen dos membranas, la membrana externa, que es lo que aquí vemos en naranja, la membrana interna, que es esta como amarillita, y la matriz, que se podría decir que es como un citoplasma dentro de la mitocondria, pero pues se llama matriz porque es distinto al que está afuera de esta. Y las distintas reacciones van a ir ocurriendo en distintas partes, unas por ejemplo aquí en la matriz, que digan la membrana interna, y otras ya directamente en la matriz mitocondrial. Vamos a ver eso poquito a poquito. Pero antes hay que saber que de la respiración puede haber de dos tipos, la que es aeróbica, es decir, que va a depender del oxígeno para que pueda ocurrir, y la anaeróbica, que se lleva a cabo en condiciones sin oxígeno. Algún sinónimo que se le da a este tipo de respiración es oxigénica, aunque suena rarito, pero pues significa, ¿no?, que hay oxígeno, o podrían encontrarlo también anaeróbico como anoxigénico. La palabra que diga la letra A antes de una palabra siempre significa sin, entonces sería sin oxígeno, ¿no? Anoxigénico. No creo que vengan esas palabras, pero se las digo por si acaso les llegaran a poner sinónimos. Y ok, entonces tenemos en dos grupos generales a toda la biodiversidad de seres vivos. En el grupo de los anaerobios van a estar siempre microorganismos pues, microscópicos, no valga la redundancia, bacterias y levaduras. Las levaduras son hongos, pero siempre se les trata como aparte porque son muy diferentes a los demás hongos que existen. Entonces, bueno, tanto levaduras como bacterias, y la verdad es de que también algunos animales, como los moluscos, pueden hacer respiración anaerobia, pero ya decirles una lista extensiva de todos los que pueden ser anaerobios sería demasiado. Entonces, en términos generales, todos los procariotas, que son las bacterias, y algunos hongos, como las levaduras. Y en el caso de los aerobios, van a ser el resto de seres vivos, como todos los demás animales, las plantas, y la gran mayoría de hongos. Y bueno, vamos a definir paso por paso. ¿Qué es el anaerobio? Pues es un organismo que puede vivir sin oxígeno, pero dentro de los anaerobios va a haber dos subcategorías. El que es anaerobio estricto u obligado, que significa que no puede vivir en un lugar con oxígeno. Es decir, que no solamente puede no estar con oxígeno, o sea, puede estar bien sin oxígeno, sino que debe de no haber nada de oxígeno para que pueda llevar a cabo su metabolismo. Por el contrario, los que son anaerobios facultativos, les da igual si hay o no oxígeno, simplemente no lo usan si no lo necesitan, pero si hay oxígeno, lo van a usar. Y vamos a ver más adelante que lo usarían porque el oxígeno les va a dar una ganancia de ATPs mucho más altas de que si lo hacen sin oxígeno. Entonces es importante reconocer estas dos categorías de anaerobios. Y en el caso de aerobios, los que ocupamos oxígeno, no tenemos de otra. O sea, no es como que si no hay oxígeno podamos usar algún otro elemento para llevar a cabo nuestra respiración. Y pues dentro de la diversidad de respiración dentro de los animales, podemos mencionar, por ejemplo, los pulmones, que tenemos todos los mamíferos y otros cuantos más, las branquias, todos los peces, respiración a través de la piel, algunas lombrices, y respiración traqueal en muchos artrópodos. Esto igual no va a venir en su examen, pero para que sepan a través de qué órganos se lleva a cabo la respiración. Ok, hasta aquí no hay ninguna duda entre diferenciar quién es un anaerobio y un aerobio. No, profesora. No. Ok. Hoy si tienen dudas, en verdad no se las aguanten porque va a ir siendo constructiva la clase y entonces si se guardan unas se les va a ir acumulando. Entonces empecemos con la aeróbica, que quiere decir que sí requiere oxígeno. Y la vamos a definir como un proceso químico, entonces es un ejemplo de metabolismo que requiere la presencia de oxígeno para que se produzca la reacción. Entonces, si no hay oxígeno, nunca podría ocurrir
la reacción y se va a ocupar, se van a obtener como productos el dióxido de carbono y el agua. Y para verlo como más sintetizado, aquí está la fórmula química. ¿Esta formulita de quién es? De alguien súper famoso. ¿La recuerdan? Ya la hemos visto antes. ¿Es la glucosa? Muy bien, es la glucosa. Recordemos que la glucosa va a ser la que va a dar inicio a todas las reacciones en los animales que somos aeróbicos. Y es importante recordar su estructura porque sí se las podrían llegar a preguntar, ¿no? No está tan difícil. Son 6 átomos de carbono, el doble de hidrógenos, entonces son 12, y la misma cantidad de oxígenos, 6, ¿no? Entonces, bueno, en la respiración se ocupa una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, y lo que se va a obtener son 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y ATP, entre 30 y 32 ATPs por cada ciclo de respiración. Esto sí, apréndanselo así de memoria. Y bueno, la respiración va a tener 4 etapas. La primera es la glucólisis, que es un proceso anaeróbico. Maestra, ¿qué significa ¿Vale? la palabra coenzima? ¿Qué significa la palabra coenzima? Ok, una coenzima es un tipo de enzima y las enzimas son un tipo de proteínas que aceleran las reacciones químicas. Entonces, en este caso es un tipo muy particular de enzima que se llama coenzima A, que se va a unir en el segundo paso al resultado de la glucólisis. Ahorita en la siguiente diapositiva la vamos a ver más a fondo. Ahorita la explico mejor. Entonces, primero tenemos la glucólisis, que va a ser un proceso anaeróbico. Entonces, aquí no se confundan. Estamos en la aeróbica que requiere oxígeno. Simplemente el primer paso no lo ocupa el oxígeno. Va a empezar a usarse en la segunda, tercera y cuarta reacción. Entonces, bueno, tenemos la glucólisis. En segundo lugar, la formación de esta molécula, que es el acetilcoenzima A, que es muy importante porque es la molécula que da inicio al tercer paso, que es el ciclo de Krebs, ahora sí, o del ácido cítrico también se le conoce. Y ya por último tenemos la cadena de transporte de electrones. Entonces estos son los 4 pasos generales y cada uno de ellos, están aquí en esta tablita, ocurre en distintas partes. La glucólisis va a ocurrir fuera de la mitocondria, es la única reacción que ocurre fuera y ocurre en el citoplasma. En cualquier parte del citoplasma está ocurriendo la glucólisis todo el tiempo en cualquier célula. Y ya después tenemos que el segundo y tercer paso ocurren en la matriz mitocondrial, que es la parte más interna de las mitocondrias, y el último paso en la membrana interna. Y bueno, en general, recuerden que todo esto que va a ocurrir, ¿para qué es? Para obtener la energía. O sea, eso es lo más importante, que a partir de glucosa y oxígeno obtengamos energía para el resto de nuestras funciones celulares. Entonces, ahorita poco a poco vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Comenzamos con la glucólisis. ¿Dónde ocurre? Citoplasma. Esto también es importante de recordar, luego se los pregunto. ¿Qué pasa? Una molécula de glucosa se va a romper. Recordemos que la palabra lisis significa romper. Entonces, glucólisis, romper la glucosa, ¿no? Y lo que va a suceder es que se van a formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Entonces, aquí tenemos la glucosa. Se rompe y forma 2 ácidos pirúvicos que también se les puede llamar piruvatos. Y cuando ocurre esta reacción, como es una reacción catabólica, es decir, que va de lo complejo a lo simple, ¿qué pasa? Se libera energía. Poquita, aquí es poquita, son 2 ATPs. Y el NADPH, recordemos que es como el primo del ATP. O sea, para fines prácticos es otra molécula que guarda energía nada más. Para que no pongamos como el nombre completo, ni vale la pena. Simplemente son moléculas portadoras de energía. Y esta parte de la glucólisis la van a realizar todas las formas de vida, ya sean aerobias o anaerobias, procariotes o eucariontes. Todos los seres vivos necesitamos hacer esto. Esto es la base de la química de la vida, la glucólisis, romper las moléculas de glucosas en piruvatos. Y aquí les puse como el resumen, ¿no?, de lo que se obtiene en cada etapa: 2 moléculas de ATP, 2 de NADPH
y 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Hasta aquí todo bien? Todo va bien, ¿no? Que no está tan feo todavía. Ahora sí, no se espanten con estos diagramas horribles. Les prometo que no son tan feos. Vamos a ir repasando pasito por pasito. Aquí se los enumeré. El 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, lo que más nos importa son los ATPs, pero sí hay que entender que más cositas pasan, ¿no? Entonces, aquí en el paso 1, glucólisis. La glucosa se rompe en piruvatos. Cuando ocurre esto, en realidad se forman 4 ATPs, pero para que ocurriera esa reacción se tuvieron que invertir 2. Entonces, al final, pues, le restamos, ¿no? A los 4 que hay en total, los 2 que se invirtieron, y por eso al final solamente nos quedan 2 ATPs, y a eso se le llama ganancia neta. Básicamente es como nosotros si recibiéramos un salario, ¿no? De 400 pesos, pero tengo que dar 200 de impuesto. ¿Con qué me quedo? Con 200 y a eso le digo como mi sueldo neto, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Se tiene que pagar como esa deuda de energía con la célula. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Lo que está en amarillito, 2 ATPs. Y otras cosas que pasan es que electrones que se liberan en la reacción van a viajar. Aquí estamos en el citoplasma, acuérdense. Viajan hacia el interior de la mitocondria. Esta es una mitocondria, entonces está viajando el electrón hacia adentro y también NADH que está transportando electrones. Segundo paso, formación del acetilcoenzima A. ¿Dónde ocurre? Ya dentro de la mitocondria en su matriz. ¿Y qué va a pasar? Van a pasar 3 cositas. La primera, la molécula de ácido pirúvico atraviesa la membrana de la mitocondria hasta llegar a la matriz, porque recordemos que la glucólisis estaba ¿dónde? En el citoplasma. Entonces, el segundo paso es que cada ácido pirúvico se va a unir a un compuesto llamado coenzima A, que es una enzima, es un tipo de proteína, y tiene esta forma. Esta es la cola coenzima A. Se le llama cola porque si viéramos la estructura tridimensional de las moléculas, se ve como un círculo y el coenzima así como una colita por ahí que se le agrega. Pero aunque es muy pequeñita, es muy importante porque esto va a hacer que pueda entrar al ciclo de Krebs. Si no tuviera esta colita coenzima A, no podría entrar al siguiente paso. Y en el tercer paso se forman 2 moléculas de acetilcoenzima A y cada una va a producir un ADPH y una molécula de dióxido de carbono. Entonces, en resumen, en el paso anterior, la glucosa se rompió en 2 piruvatos. Entonces, aquí tenemos uno solo de ellos. Cuando se le pegue la coenzima A, ahora se va a llamar en conjunto acetilcoenzima A. Y mientras todo esto pasa, se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, primeramente a nuestra sangre, de nuestra sangre a nuestro sistema respiratorio, aparato respiratorio y luego a la atmósfera, ¿no? Y también se produce NADH, que es un tipo de energía. Como pueden ver, aquí no se produce ningún ATP, aquí no se está haciendo ninguna ganancia energética. Y todo esto que acabo de decir se multiplica por 2. ¿Por qué por 2? Porque la molécula de glucosa dio 2 piruvatos, ¿no? Entonces, vamos a tener al final del paso 2, 2 acetilcoenzima A. Volvemos al diagramita. Vamos aquí en el 2, formación del acetil-CoA. Siguen habiendo electrones viajando a la matriz mitocondrial, también NADH y nada de ATP. Tercer paso, que es el ciclo de Krebs o también se llama del ácido cítrico. Y se llama así porque este es el ciclo, ¿no? Es súper resumido. La primera molécula que se forma literalmente se llama así, ácido cítrico. Entonces, por eso se le puede llamar el ciclo del ácido cítrico o de Krebs. ¿Dónde va a ocurrir? Ya en la matriz mitocondrial también. ¿Y qué va a pasar? Que cada molécula del acetilcoenzima A del paso anterior se va a oxidar. Aquí está la palabrita oxidar. Entonces, ¿qué quiere decir oxidar? Que va a ganar electrones. ¿Electrones de dónde? De todos los que ya vimos que en todas las reacciones anteriores se le estaban mandando a la mitocondria. Hasta Profesora, sí. ¿no dijo que cuando se oxidan pierden? Ah, sí, perdón. Ahorita dije que ganan, ¿verdad? Discúlpenme. Sí, pierden. Siguen perdiendo electrones. Gracias.
Y perdón por confundirlos. Ah, sí estás poniendo atención, era una prueba. No, muchas gracias. Sí, no los quiero hacer bolas, discúlpenme. Ok, y se van a convertir en 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Aquí está lo que se obtiene por cada ciclo. Se obtienen 3 NADH, un FADH. El FADH es otro primo del ATP, o sea, piénsenlos a todos estos que tienen nombrecitos así de H, que son moléculas que transportan energía. En algún momento la van a ir a depositar a otro lado de la célula. Un ATP que proviene del GTP, que es otro primo lejano. El ATP tiene un montón de moléculas que lo están ayudando. Entonces, por eso tantos nombrecitos. Pero no se agobien, estos ni siquiera se los tienen que aprender, solo recuerden que todo va a terminar siendo ATP. Y se libera dióxido de carbono en el ciclo de Krebs también. Todo esto se multiplica por 2. ¿Por qué? Pues porque desde el inicio la glucosa hizo 2 piruvatos. Entonces, cada piruvato hizo 2 acetilcoenzima A. Y para cada ciclo solamente se ocupa una acetilcoenzima A. Entonces, con una sola glucosa se le pueden dar 2 vueltas a todo el ciclo. Y el ciclo tiene un buen de partes. De hecho, son como más de 100 reacciones. Aquí son como 7 nada más, está resumido. Y aún así no lo vamos a mencionar paso por paso porque no tiene caso. En su examen no les van a preguntar como qué ocurre después de esta y así. Lo único que se debe de saber es qué se obtuvo en este paso y pues se obtuvieron 2 ATPs, que es lo más importante, se liberó dióxido de carbono. Pero nada más para no dejar, pues veamos que no es tan feo, ¿no? No es tan feo el ciclo de Krebs, simplemente llega un acetilcoenzima A, se junta con esta molécula que se llama oxaloacético y se van a ir formando distintas moléculas. Y en esta transformación de moléculas se liberan ADHs, aquí podemos ver, siempre que una flechita va hacia afuera, significa que se está liberando, ¿no? De la reacción, se está liberando dióxido de carbono, más NADH, más dióxido de carbono, ATP en forma de GTP, FADH y NADH. Y ok, entonces llegamos aquí al tercer paso, ya dentro de la matriz mitocondrial, se siguen mandando electrones, también NADH y ahora se sumó FADH, y la ganancia total del ciclo de Krebs son 2 ATPs, o sea, tanta cosa para bien poquita energía, pero ahí es donde viene lo bueno, ¿no? Ya en el siguiente paso, que es donde se van a juntar entre 26 y 28 ATPs, que van a dar al final, pues la mayor parte, ¿no? De lo que se obtiene en la respiración. Entonces vamos al último paso, que es la cadena respiratoria. Tiene un montón de nombres, también se le puede decir cadena de electrones, cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa. Con que se aprendan uno creo que es suficiente y que recuerden qué es lo que pasa aquí, ¿no? Que van a estar rebotando electrones. Cualquier cosa con un nombre parecido, pues refiere al cuarto y último paso de la respiración, que es donde se genera la mayor parte de ATP en la célula. Entonces, ¿dónde va a ocurrir esto? En la membrana interna de la mitocondria. Esta es la membrana interna. Esta es la matriz mitocondrial. Este es el espacio intermembrana. Si pudiéramos ver más afuera, estaría la membrana externa de la mitocondria y ya hasta después el citoplasma de la célula en general. Entonces, ahorita estamos muy, muy adentro en la mitocondria, aquí en su membrana interna, que la pueden reconocer porque está aquí hecha de fosfolípidos, proteínas transmembranales. Bueno, no importa que se sepan como toda la estructura, sino lo que va a pasar aquí. Va a suceder que se va a producir la mayor cantidad de energía en forma de ATP. Los electrones van a fluir a favor de un gradiente de oxidorreducción, es decir, desde NADH y FADH hasta la formación de agua. Aquí lo podemos ver, aquí está NADH y FADH, se van a estar produciendo moléculas de hidrógeno y el oxígeno, ¿no? que se ocupa, por eso estamos en respiración aerobia. Y el ADH y el FADH llevan los electrones a la membrana interna, donde van a ser recogidos por una serie de transportadores, que son estos naranjas grandototes. Y al ser transportados, estos electrones van a crear energía. Como los electrones son una especie de energía, al estar siendo reunidos y transportados, digamos que se genera aquí como un campo, pues sí es un campo magnético como tal y como una cadena literal transportadora de energía. Entonces esto va a generar que haya una diferencia entre las condiciones del espacio intermembranal y la parte interna de la mitocondria, que es la matriz.
Entonces lo que va a suceder es que los hidrógenos que están aquí afuera van a empezar a entrar a través de este canal, que es una proteína que se llama ATP sintasa. Tampoco se la aprendan, solamente es para que sepan por dónde va a pasar, y es una de las proteínas más estudiadas en toda la historia de la ciencia porque es demasiado importante y demasiado maravillosa, como que aquí se lleva a cabo el centro de poder de todo lo que va a necesitar las células. O sea, si en algún momento todas nuestras ATP sintasas decidieran no trabajar y morir todas, todos nos moriríamos porque sin energía, pues ya sabemos que no puede ocurrir nada en la célula, ¿no? Entonces, bueno, los hidrógenos que estaban en este espacio pasan por aquí y esto es como un motorcito, empieza a girar esta proteína literalmente como si fuera un coche y eso genera energía que va a juntar al ADP, que es como el hermano chiquito del ATP, con un fósforo. ADP significa adenosín difosfato, di de 2, y el ATP es trifosfato de 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se le agrega al grupo fosfato que le faltaba. Entonces pasa de ser di a trifosfato y ya queda como una molécula totalmente madura, lista para salir, y ahora va a viajar a cualquier parte de la célula donde se le ocupe al ATP. Y esto va a ocurrir pues un montón de veces, tantas veces como 26 o 28 veces. Y esta diferencia de veces que ocurra va a depender del tipo celular que sea, porque no es lo mismo una célula de nuestra piel a una célula de nuestro intestino, a una célula de nuestro cerebro. Entonces, por eso no es un número definitivo, ¿no? Está como esta variación entre 26, 27 o 28. Y también se va a producir agua como producto de esta reacción. Entonces volvemos al diagrama. En el paso 1 se produjeron 2 ATPs, en el paso 2 no se produjo nada de ATP, en el paso 3, que es el ciclo de Krebs, se produjeron 2, y en el último paso entre 26 y 28, lo que si lo sumamos da un total de entre 30 y 32 ATPs. Esto sí se lo deben de aprender sí o sí, porque les pueden preguntar cuántos ATPs tiene de ganancia la respiración aeróbica. Y se producen más ATPs en realidad, pero también se gastan, entonces se restan todos esos que se gastaron y esta es la ganancia neta, ¿no? Esto es lo que importa al final con cuánto nos quedamos. Ok, eso fue todo de respiración aeróbica. ¿Les quedó claro o les gustaría hacer alguna pregunta? Al final vamos a hacer ejercicios también. Maestra, Sí. un compañero dice que si lo puede repetir, ¿cuál es el propósito de la cadena respiratoria? Por favor. Ok, sí. El propósito de la cadena respiratoria es oxidar moléculas, en especial la glucosa, para obtener ATP. El ATP es la moneda energética para cualquier reacción celular. Entonces, en resumen, el producto final de la respiración es ser la maquinaria, la central eléctrica que genere la energía suficiente para cualquier cosa que vaya a hacer la célula. Y en términos bioquímicos es la oxidación de moléculas para producir ATP. Ok, vamos a pasar al siguiente tipo, que es el anaeróbico. Entonces quiere decir que no requiere oxígeno. Y a este proceso también se le conoce como fermentación. Estoy segura que todos han escuchado la palabra fermentación antes porque está muy relacionada con un montón de cosas de nuestra vida diaria, como todos los lácteos o incluso el alcohol, la cerveza, pues cualquier tipo de bebida alcohólica está hecha a partir de fermentación. Entonces, pues este es el otro tipo de respiración y la verdad es que está mucho más sencilla, entonces ya no nos falta tanto. ¿Dónde va a suceder? En el citoplasma. ¿Y qué va a pasar? Va a ser el proceso por el cual se va a degradar una glucosa para obtener energía sin que intervenga el oxígeno. ¿Cómo se le llama a este proceso que acabo de leer? Se degrada glucosa, es decir, que se rompen dos. La glucólisis. Se comparte el mismo paso con la respiración aeróbica. Entonces, en la glucólisis, recuerden que mencioné que era el único paso de la respiración aeróbica que era anaeróbico. Entonces, también se ocupa aquí en la respiración anaeróbica.
Y básicamente es lo único que pasa. Entonces con la respiración anaeróbica no hay más problema que pura glucólisis. Y puede ocurrir en el citoplasma. Cualquier tipo de glucólisis, ya sea en un organismo aeróbico o anaeróbico, siempre en el citoplasma. Entonces no se confundan si les preguntan ¿dónde ocurre la respiración aeróbica? Pues sí podrían decir mitocondrias, ¿no? En su mayor parte. Pero si les preguntan respiración anaeróbica, pues solamente es la glucólisis y esa se lleva a cabo en el citoplasma. Aunque el tipo de preguntas que les van a hacer es más bien como en qué organelo se lleva a cabo la respiración, entonces ya sería más fácil, ¿no? Detectar que están hablando de las mitocondrias. Y bueno, en este tipo de respiración hay dos tipos, que es la láctica, la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Y se diferencian en el producto final que van a tener. En la fermentación láctica va a ser ácido láctico y en la alcohólica va a ser alcohol. Entonces, pues ya está como más intuitivo, ¿no? Por los puros nombres, láctica, ácido láctico, alcohólica, alcohol. Vamos a ver una por una. Recordemos solamente como nota que si el organismo que es capaz de hacer esta fermentación tiene a la mano oxígeno, lo va a usar. ¿Y por qué? Porque esta fermentación solo produce 2 ATPs en todo su ciclo. Entonces, si tiene la oportunidad de agarrar oxígeno y hacer ciclo de Krebs y luego cadena transportadora de electrones que obtiene 32 ATPs, va a optar definitivamente por la otra opción. Pero si está en un medio donde en ese momento no hay oxígeno, va a ser fermentación. Bueno, como les decía, esta fermentación es muy famosa porque la hacen bacterias como los lactobacillus, que hasta se sabe en su apellido que es el Kasei shirota, porque vienen en los yacules, en yogur soful y en un montón de alimentos que son buenos para nuestros intestinos, entre otras cosas. Pero recuerden que la fermentación láctica hecha por lactobacillus o también por algunos streptococcus, que se dedican a fermentar el ácido láctico. Esa es la función de estos organismos. Y lo que va a suceder es lo que ya habíamos dicho exactamente, no hay ninguna diferencia. Está la glucosa, se rompen dos, entonces forma 2 piruvatos, se liberan 2 ATPs y 2 NADPH, y ya que tienen los piruvatos, o también conocidos como ácidos pirúvicos, se fermenta hasta llegar a ácido láctico. Y eso es todo lo que se tiene que saber de fermentación. Es lo mismo glucólisis, solamente que aquí va a haber un organismo, en este caso estas bacterias, que van a transformar el ácido pirúvico a otro tipo de ácido en lugar de a una acetilcoenzima A, como en la respiración aeróbica. ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Muy bien. Ya vamos a lo ultimísimo, que es la fermentación alcohólica, que es el segundo tipo de respiración anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Y pues aquí van a estar todos los organismos que produzcan bebidas alcohólicas, básicamente para eso los usamos. El más famoso son las levaduras, que recordemos que son hongos. No confundirlos con procariotas, son hongos, aunque en su aspecto sí parecen una bacteria, ¿no? Por completo, pero son muy diferentes. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo otra vez, la glucosa se rompe en dos, forma 2 piruvatos, se liberan 2 ATPs y 2 NADPH, solamente que ahora los organismos que estén interviniendo en esta reacción, en lugar de poner su cola coenzima A, van a generar estas otras moléculas que se llaman acetaldehídos y luego va a generar etanol, que al final es alcohol. Este nombre no es importante tampoco que lo recuerden, solo recuerden que la fermentación se lleva a cabo por glucólisis. Ya fue todo. Lo dejamos rápido. Muy bien, 40 minutos. Tenemos 20 minutos para resolver las preguntas que vienen en la guía de este tema. Entonces creo que así va a estar bueno para ver si hay dudas. Todos pueden mandarme un mensaje aquí a través de la reunión de forma privada para que no lo vean los demás. Si todos pueden hacer eso, me gustaría que me fueran mandando sus respuestas así para que no se copien entre ustedes y la mandan todos al chat general. ¿Sí pueden todos? ¿Tienen esa disponibilidad? ¿Sí? Sí. Ok. Me las mandan al final, van a ser como 8 preguntas, entonces anótenlas en su libreta y ya que tengan las 8, me las mandan juntas para que no tenga tantísimos mensajes, por favor.
Entonces, se las leo. Algunos eucariotes pueden producir moléculas de alta energía llamadas ATP mediante metabolismo anaerobio. Y estos son llamados organismos anaerobios. ¿De qué tipo? Porque se desarrollan tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, como las levaduras, los anélidos y los moluscos. Inciso A, anaerobios estrictos. Inciso B, anaerobios precisos. Inciso C, anaerobios obligados. E inciso D, anaerobios facultativos. Les doy unos segundos para que contesten. Piénsenlo. Y si tienen la duda y dicen de plano no sé, pues díganme y ya de una vez la vamos resolviendo. Ok, le voy a cambiar. Si hay alguien que no la haya terminado, me dice y entonces me espero más. Ay, ya les di la respuesta. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Mejor sí mándenme su respuesta a cada pregunta porque ya me acordé que les puse respuestas a todas las preguntas. Entonces sí mándenmelas una por una, no importa. Ok, pasamos a la siguiente. Conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales ciertos compuestos orgánicos se degradan completamente por oxidación y proporcionan energía aprovechable por la célula en forma de ATP. Inciso A, fotosíntesis. Inciso B, fotoperiodo. Inciso C, respiración. E inciso D, nutrición. Acabo de ver el mensaje del chat que decía que repitiera lo de cadena respiratoria, pero es que no lo vi, perdón. Ya vi que me pusieron que qué mala onda soy, pero es que lo quito porque si me aparecen los mensajes no puedo, me distraigo mucho. No, sí lo Perdón. explicó, profesora. Sí, Sí, tal una vez me niña tardé, ¿no? dijo y sí lo repitió. Ok. Muy bien. Ya todos me mandaron Sí, su fui respuesta. la que lo repetí. Ah, ok, muy bien. Ok, la respuesta correcta es ay, respiración. Ahorita los califico, es que ahorita no puedo calificarlos a todo al mismo tiempo, pero al final cuento sus aciertos personales. Ok. Profesora, yo no puedo mandarlas, o cómo se mandan. Es que estoy en el teléfono. Ah, ok. Se ponen en el chat y escoges mi nombre, que creo que te parece como curso IPN, y me lo mandas como mensaje privado. Pero si no puedes, solo anótalas en tu libreta y me las mandas al final por Classroom o por WhatsApp. Para más fácil. Luego me di cuenta que siempre les estoy diciendo que si me mandan cosas por WhatsApp y nunca les he pasado mi WhatsApp y cómo van a saber quién soy en el grupo, ¿verdad? Al final se los paso. Ok, la glucólisis es un ejemplo de reproducción, metabolismo, excreción o nutrición. Hay algunas que están fáciles, ¿no? Por ejemplo, esta como que siento que sí está más claro, pero luego sí se las ponen bien tramposas. Ok, pues es metabolismo, ¿no? Un tipo de metabolismo. Proceso por el cual en las células se oxida glucosa y se libera ATP como energía. Inciso A, digestión. Inciso B, respiración. Inciso C, fotosíntesis. E inciso D, metabolismo. Ok, ok. Ya casi están todos. Muchos están poniendo, hay como dos respuestas, ¿no? En esta pregunta. Sean metabolismo y respiración. La respuesta correcta es respiración. O sea, al final la respiración y la fotosíntesis sí son metabolismo, pues son un tipo de metabolismo, ¿no? Entonces, si ustedes en esta pregunta contestan metabolismo, o sea, en parte está bien porque sí es metabolismo lo que está ocurriendo, pero el metabolismo también incluye a la fotosíntesis y aquí noten lo de la glucosa y que libera ATP,
no tiene nada que ver con fotosíntesis. Ustedes tienen que escoger la respuesta que es más específica en este caso, que es la respiración. Está describiendo tal cual lo que es la respiración, la pregunta, que es que se oxide glucosa y se libere ATP. Sí entiendo el punto en el que puede ser confuso, ¿no? Porque sí es metabolismo, pero sean lo más específicos que puedan. Ah, ya se acabaron, creí que eran más. Ok. Bueno, ¿cómo sintieron? O sea, con la clase que tuvimos, ¿creen que pueden contestar plenamente este tipo de preguntas que vienen en su examen? ¿O les gustaría que fuéramos un poco más profundos? Yo traté de darles solamente como lo general para no confundirlos, porque creo que ya es suficientemente revoltura con tantos nombres. Pero según yo, con lo que vimos, ya pueden contestar perfectamente las preguntas. ¿Qué opinan? Yo creo que si vienen las preguntas así como las que nos mostró, ya con lo que nos enseñó está bien. Ujú. Yo creo que sí, esto es de la guía de estudio, pero ahora que hagan su examen, el examen simulacro, voy a ver, ¿no? Hace como una forma más realista del tipo de preguntas que vengan, porque siento que no vale la pena atormentarlos con cada paso del ciclo de Krebs, por ejemplo, así ver cada uno, porque siento que es súper poco probable que vengan así cada nombrecito. De todas maneras, si en alguien está el querer aprendérselos, pues aquí están los nombrecitos, pero pues sí, yo les recomiendo que no pierdan su energía en tantos nombres raros. Ya vendrán temas como que valen más la pena en su memoria ahorita. Entonces, bueno, todavía tenemos 15 minutos, solo que acabamos muy rápido. Déjenme ver si tengo el Kahoot preparado para hoy, para aprovechar. Espérenme tantito, no me tardo. No, es que no tengo el Kahoot que es de este tema y también estaba pensando en ya no hacerle los Kahoots del mismo tema que vemos cada día porque siento que los responden de pues la pura memoria de corto plazo de ese día, ¿no? Y siento que son más útiles para ustedes que se los pregunte unas cuantas clases, bueno, aunque sea una clase después. Entonces, hay dos opciones, que repitamos Kahoots que ya hemos hecho, lo cual creo que está bien aunque sea repetitivo porque estudien, o que ya se acabe la clase. Entonces, voten por favor por el chat. ¿Qué prefieren? Kahoot. Sí, ¿verdad? Creo que soy muy bondadosa. Sí. Mejor no voten. Vamos a hacer el Kahoot porque necesitan estudiar. Es que también digo, ay, no se tienen 3 horas seguidas de clase, pobrecitos. Mucho estar en la computadora, pero está bien. Vale la pena que estudiemos otra vez. Vamos a hacer el primerito Kahoot que vimos porque es como el tema que tienen más lejano. Por si se están olvidando que estudia la biología o qué es el método científico. Ok, ahorita les paso el código. Listo. Ok, el PIN es 869417. Lo repito, 869417. En lo que entran todos al Kahoot, les cuento que les voy a dejar una tarea para el fin de semana. La voy a subir mañana. Van a tener todo el fin de semana hasta el lunes en la noche para subirla. Ahora sí es obligatoria. Les voy a poner un cuestionario de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y pues yo se los mando en Word con los espacios en blanco y ya ustedes lo rellenan con un color distinto para que yo nada más califique sus respuestas. De todas maneras, ahí en Classroom les pongo las instrucciones, pero para que contemplen que va a haber una tareita. Igual rápida, yo creo que les toma unos 20 minutos. Ok, pues empecemos con el Kahoot. ¿O hay alguien que necesite que Permítame, les ya voy, todavía no entro. Sí, sí,
Espero hasta que entres. Espérese. Sí me espero. Yo estaba pensando que me gustaría darle un premio a las personas que ganan los Kahoots, pero no sé qué premio puedo darles porque pues no los Listo, puedo entré. ver. Pero si alguien tiene una idea de un premio virtual, me dice luego. Ok, empezamos. ¿Alguien necesita que lea las respuestas y preguntas? Yo, Sí, por favor. Ok, pregunta 1. Suposición hecha a partir de conocimiento previo que sirve para iniciar una investigación. Hipótesis, muy bien. Ok, varios pusieron planteamiento. El planteamiento de un problema definitivamente es importante, ¿no? Porque el planteamiento surge de que vemos que algo está pasando, ¿no? Vemos un fenómeno. Recordemos la clase que era lo de un tostador, ¿no? Que no tostaba. Entonces yo debo de plantear qué está pasando. O sea, el planteamiento está relacionado directamente con la pregunta, que son partes súper importantes del método científico, pero no es lo correcto en esta ocasión porque aquí dice que se basa en conocimiento previo. O sea, el planteamiento solamente es preguntarme por qué algo está pasando de cierta manera. No necesito saber si existe la gravedad, si hay energía eléctrica, si tiene un cable o no. Simplemente planteo cuál es el problema. Y la hipótesis sí requiere de tener conocimiento previo para suponer algo, decir, pues yo creo que podría ser por esto. Esa suposición se basa en cosas que yo ya sé por mi experiencia como científico o como persona, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, sí, no se confundan con estos. Muy bien. Leo, Netmort y Memo. Número 2. La célula es la unidad mínima de vida. Azul verdadero, rojo falso. La pregunta del examen les apuesto que siempre va a ser algo que tiene que ver con la célula y muy parecido a esta pregunta. Entonces, una pregunta ya la tienen así, segura, buena. No, ¿por qué? Porque, ok, la célula es la unidad mínima de vida y me gustaría que las 7 personas que me pusieron que eso es falso, me dijeran qué forma de vida más pequeña que la célula podrían imaginarse. ¿Qué es más pequeño y que tenga vida que una célula? Hay una posible respuesta que podría ser más o menos, pero quiero escuchar sus ideas. No pasa nada, no los voy a ver, nada más estoy aquí escuchando a ver qué me dice. Bueno, ok, está bien. Recordemos que la célula es la parte más pequeñita y es la estructura, tanto en forma como en función de cualquier cosa que tenga vida. Las biomoléculas, los organelos, parece que tienen vida, ¿no? Por ejemplo, yo si veo una mitocondria en el microscopio o un cloroplasto, pues veo que se están moviendo cosas y así, y podría pensar que tienen vida, pero solamente tienen vida porque están dentro de las células. Si nosotros sacamos a un organelo, ya no tiene la propiedad de estar vivo y se convierte en un cúmulo de átomos que están ahí organizados de cierta forma. La respuesta más o menos correcta que podría ser son los virus, ¿no? Que todavía no se sabe si son vida, ¿no? Y existe un montón de debate al respecto, y los virus no son células, entonces sería como el único punto en el que podría ser, ¿no? Pero no, en este caso sí estamos hablando solo de la célula. Ok, pasamos a la siguiente, pregunta número 3. Al mantenimiento de condiciones internas constantes de un organismo se le conoce como equilibrio, azul, homeostasis, naranja, irritabilidad, verde, osmorregulación. Muy bien, homeostasis, muy bien. Casi todos la tuvieron bien. Ok, varios tuvieron osmorregulación, igual que la última vez, osmorregulación. Ok, la osmorregulación creo que no la vamos a ver nunca en el temario porque no viene, pero tiene que ver
con el mantenimiento de las condiciones internas de la célula con respecto a lo que se conoce como matriz extracelular, que es lo que rodea a la célula. Entonces tiene que ver con agua y solutos, con cantidad de sales, y al final se podría decir que la osmorregulación es un ejemplo de homeostasis, porque al final la ósmosis regula la cantidad de solutos que hay entre el exterior de la célula y el interior. Pero un ejemplo, o sea, es como una subcategoría aquí, por lo que se pregunta es en general que se mantengan las condiciones internas, porque también podemos hablar de temperatura o de otros factores a nivel individuo, sería homeostasis. Homeostasis. Muy bien, Leo, todas buenas hasta el momento. Sigue así por tu premio imaginario que aún no sé cuál es. Pregunta 4. Los carbohidratos proporcionan la energía de arranque. Verdadero, azul, rojo, falso. Recuerden, la palabra arranque es la clave en esta pregunta. Muy bien, casi perfecto. Muy bien, Mayra. 5. ¿Cuál es el sinónimo de unidad fisiológica? Rojo, unidad anatómica. Azul, unidad funcional. Naranja, unidad de medida. Verde, unidad térmica. Muy bien, unidad funcional, la mayoría lo tuvo bien. Varios pusieron unidad anatómica, que justamente fue la segunda respuesta más votada la última vez también. Ok, anatómico tiene que ver con la forma, la estructura. De hecho, no sé si han visto como en películas o caricaturas, lo que sea, que hacen como un chiste de las clases de anatomía, porque se ve como la forma del cuerpo y en la secundaria o así, pues es gracioso, ¿no? No sé. Entonces, acuérdense, anatomía tiene que ver con la forma de nuestro cuerpo, de nuestra estructura, y fisiología tiene que ver con lo funcional. La manera en la que les había recomendado que lo recordaran es porque empiezan con F, ¿no? Las dos, fisiología y funcional, y anatómico o estructural, pues son otras letras, ¿no? Como que la F es la clave para que se acuerden. Bien, la 6. ¿Cuál no es un bioelemento común en los seres vivos? Rojo, carbono, azul, hidrógeno, naranja, oxígeno y verde, helio. Sí, perfecto. El helio no es común. De hecho, ni siquiera tenemos helio. Es tóxico para nosotros. Pregunta 7. ¿Qué biomolécula es utilizada como reserva de energía a largo plazo? Rojo, carbohidratos. Azul, lípidos. Naranja, proteínas. Verde, ácidos nucleicos. Ustedes pueden, a largo plazo, a largo plazo. Muy bien, la mayoría lo tuvo. Varios pusieron también proteínas. Las proteínas nunca he podido resumir como cuál es su función porque les juro que tienen más de 100 funciones en nuestro cuerpo, pero cuando hablamos de energía solo hay de dos, carbohidratos o lípidos, y los diferenciamos porque a largo plazo son los lípidos y a corto plazo son los carbohidratos. Ok, tenemos que apurarnos porque solo hay 3 minutos. Los seres vivos estamos conformados principalmente de estos elementos. Rojo, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Azul, carbono, mercurio y cobre. Naranja, agua y sales. Verde, moléculas inorgánicas. Muy bien, muy bien. Aquí en los de agua y sales, o sea, el humano es más de 70% agua, ¿no? Pero la pregunta dice elementos y el agua no es un elemento, es una molécula, al igual que las sales. Y pues el verde, moléculas inorgánicas, pues no, estamos hablando de elementos de la tabla periódica. Muy bien.
Estoy orgullosa de ustedes. 9. Es la unidad estructural de los seres vivos. Rojo, átomos. Azul, biomolécula. Naranja, aparatos y sistemas. Verde, célula. Piénsenla bien. Muy bien, célula. Las biomoléculas sí son parte de la estructura. Se entiende como la confusión, ¿no? Pues obviamente la biomolécula es un nivel de organización de la materia dentro de la vida, pero cuando decimos unidad, o sea, es lo más pequeño en cuanto a estructura. Aquí está la clave, ¿no? Unidad estructural. Ya es la célula, no hay de otra. Muy bien. Estoy feliz que les esté yendo bien. Ok, las moléculas que conforman a los seres vivos reciben el nombre de organelos, rojo, células, azul, naranja, biomoléculas y verde, sistemas. Ahí la misma pregunta les da la respuesta. Biomoléculas, porque estoy preguntando qué tipo de moléculas, pues las biomoléculas. Todo lo demás, pues no. Bueno, a ver, 8 personas pusieron células. Pues las células, o sea, no son moléculas, ¿no? Como tal, son conjuntos de moléculas organizadas, entonces, pues no. Ok, muy bien. Ay, tenemos un minuto. ADN significa rojo, ácido ribonucleico, azul, ácido nucleico, naranja, ácido desnitrificador y verde, ácido desoxirribonucleico. Súper, muy bien. Ácido desoxirribonucleico. Penúltima. Los músculos que nos permiten movernos están conformados principalmente por rojo, lípidos, azul, proteínas, naranja, carbohidratos y verde, ácidos nucleicos. Recuerden que toman las personas que van al gym y quieren estar súper fuertes. Proteína, muy bien. Y la última. Todas las ciencias llevan un procedimiento en común para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza llamado rojo, hacer buenas preguntas, azul, crean hipótesis, naranja, método científico y verde, pasos para hacer ciencia. A ver si no nos cierran la sesión porque ya estamos al borde del tiempo. Ya, método científico. Muy bien, chicos. Bueno, nos vemos la siguiente clase porque ya tengo que cerrar la sesión. Que estén muy bien y hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Miss.